muchas gracias al profesor Hidalgo, a Hugo, a Claire, a la universidad por invitarme a participar en este lanzamiento, digamos así, del último libro de Hugo. Permítanme, antes de empezar, así como hizo Hugo, dedicarle un minuto a recordar la figura de Enrique Bernales. Yo también, digamos, fui estudiante de Enrique Bernales en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? donde Enrique fue decano de la facultad de la Universidad Católica. Yo tuve la suerte, digamos, de ser su alumno cuando él todavía dictaba en Sociología, ¿no? Y luego también trabajé un poco más cercanamente a él en la Comisión Andina de Juristas, ¿no? En donde tuve la posibilidad de tratarlo mucho más de cerca, editamos varios libros hace ya algunos años, y realmente suscribo las palabras que aquí se han pronunciado, ¿no? Bueno, pasemos a hablar entonces del libro, ¿no? Yo quiero empezar diciendo que yo tengo el privilegio, digámoslo así, y la grave responsabilidad de haber participado en varias presentaciones de libros de Hugo, ¿no? El profesor Hidalgo mencionó sus libros, ¿qué es República?, ¿qué es Nación?, ¿no es cierto? Entonces, como digo, tuve la satisfacción y la grave responsabilidad de estar presente en esas presentaciones. Hugo sigue creyendo que es una buena idea tenerme aquí y espero no decepcionarlo, ¿no? Ahora, quisiera decir que cuando me dijeron, bueno, Hugo acaba de sacar este libro, queremos que seas nuevamente comentarista, presentador. Claro, yo no tenía idea de cuál era el contenido del trabajo. Recibí el libro, empecé a leerlo, y al empezar a leerlo yo tenía como referencia estos otros libros previos, ¿no? Y esos libros previos que el profesor Hidalgo ha reseñado muy bien, son libros, claro, Hugo también mencionó, como introducciones, breviarios, tienen algo de enciclopedia, ¿no?, sobre los temas referidos en los títulos. ¿Qué es República? ¿Qué es Nación? Una revisión de naciones, de repúblicas y de autores que han escrito sobre esos temas, y una discusión de todo esto muy en el estilo particular de Hugo, digamos, ¿no? Yo pensé que este libro iba a seguir un poco, yo empecé a leerlo pensando o asumiendo que seguían esa tónica, y lo que yo les voy a proponer aquí es una interpretación un poco diferente, ¿no? Yo no sé si Hugo estará de acuerdo con lo que voy a decir, pero como saben ustedes, los libros, una vez publicados, tienen vida propia, independientemente de lo que los autores han querido transmitir, ¿no es cierto? Alguna vez yo le escuché una anécdota graciosa a Mario Vargas Llosa, diciendo que un crítico de su obra le había dicho, el jaguar no mató al esclavo, ¿no?, en la ciudad de los perros, y Vargas Llosa dice, no, el jaguar mató al esclavo, y el crítico le decía, usted no sabe nada del libro, le dice, el jaguar no puede haber matado al esclavo, ¿no? Entonces no llegaré a ese extremo, pero voy a proponer una lectura personal, digamos, del libro de Hugo, que no sé si coincida con las intenciones que él tuvo de escribir. Y entonces, ¿cuál es la clave de lectura? A mí me parece que este libro es un poco distinto de estos libros anteriores, ¿qué es República y qué es Nación? Y me atrevería yo a decir que yo tengo la impresión de que este es un libro más personal de Hugo Neira. Se parece en cierto modo a este libro, que es una introducción, un breviario, una especie de mini enciclopedia respecto a qué es la política, pero me atrevería yo a decir que uno puede leer también con provecho este libro pensándolo como un libro más personal, en donde de alguna manera se expresan las preferencias y los temores del autor respecto a la actividad política, ¿sí? Entonces esa es la línea de lectura que yo les propongo. En esa línea yo quisiera empezar diciendo que el libro habla sobre la política y no sobre lo político, ¿sí? En algún momento del texto Hugo discute esa diferencia, ¿no? En el sentido siguiente: lo político
ha estado siempre, desde que el ser humano es ser humano sobre el planeta Tierra, en el sentido de que siempre ha habido poder y siempre ha habido autoridad y siempre ha habido obediencia, ¿no? Uno ha liderado, uno ha mandado y otros han obedecido desde la época de las cavernas, ¿no es cierto? Y en todas las sociedades humanas ese tipo de relación ha existido. Pero este libro no sigue, digamos así, esa ruta de explorar lo político, de explorar el poder, que era lo que yo pensaba que iba a hacer Hugo en este libro, ¿no? En realidad, el punto de partida del libro es hablar de la política y referirse a la política a la antigüedad griega y discutir la política en el contexto del surgimiento de la polis griega, ¿no? Ese es el punto de partida, me atrevería yo a decir, del libro. Y entonces esta invención griega de la política, de la polis, implica varias cosas. Implica una mínima base de igualdad entre los participantes de la polis, implica cierto compromiso con lo público, implica cierto nivel de debate, de intercambio, de discusión, para tomar las decisiones que son mejores para el bien común, para el colectivo, ¿no? Entonces, esa es la idea de la política que está rastreando Hugo en su libro, y me parece que expresa no solamente una discusión sobre la política en general, sino también la expresión de una preferencia y de una apuesta política. La política es diálogo, es búsqueda de acuerdo, es debate, es confrontación también, ciertamente, pero en búsqueda del bien común, ¿no? Y como Hugo mencionó hace un rato, uno de los grandes adversarios y una de las grandes amenazas que tenemos en el último tiempo es lo antipolítico, ¿no? Y lo antipolítico es efectivamente la imposición, la falta de diálogo, la exclusión, ¿no es cierto?, el cerrarse cada uno en su propio reducto, no intercambiar, no dialogar, y esa es una amenaza que me parece que también como preocupación recorre las páginas del libro. Entonces, esta especie de opción valorativa y preferencia, o esta idea de la política como diálogo sobre la base de una comunidad de iguales, claro, tiene sentido. Uno empieza a encontrarle sentido al itinerario que sigue el libro, que como en los libros de Hugo es un recorrido enorme, digamos, ¿no es cierto?, que pasa de épocas y de civilizaciones, pero uno, creo yo, podría encontrar un hilo conductor, ¿no es cierto? Esta idea de la polis griega, entendida como lo acabo de perfilar, encuentra quizás su materialización más completa en el ideal republicano romano, ¿no? En donde efectivamente tenemos una comunidad de iguales, un cierto sentido de ciudadanía, ¿no es cierto?, de manera embrionaria. Tenemos una orientación que busca el privilegiar el bien común, tenemos cierta idea del respeto a las leyes, ¿no es cierto?, y de instituciones por encima de los individuos, en fin. Y a través del seguimiento de las repúblicas llegamos también a autores que han defendido los ideales republicanos en ciudades de Estado europeas en siglos posteriores, y es allí donde viene muy pertinentemente la discusión de Maquiavelo y otros autores, ¿no? En fin, me parece que ese es un hilo conductor. Ese hilo conductor desemboca de lo republicano finalmente a lo democrático, ¿no?, tal como lo entendemos ahora, ¿no? Finalmente ahora estamos viviendo en regímenes políticos democráticos, representativos, republicanos y también liberales, ¿no? Y entonces el libro continúa, yo creo que uno puede, digamos, como les decía, trazar la genealogía de estas ideas, llegando de las preferencias, digamos, y de los del canon o del credo de Hugo Negre en este libro, hasta la discusión sobre los temas del liberalismo. Hugo discute las diferentes corrientes y autores y tradiciones alrededor del pensamiento liberal,
Y bueno, rescata esta tradición liberal que pone énfasis, por supuesto, en la valoración de la libertad, de la autonomía, ¿no es cierto? Y no tanto esta idea del liberalismo asociado a la libre competencia y al mercado, ¿no es cierto? Una dimensión más política, más valorativa y mucho menos economicista, ¿no es cierto? Entonces Hugo, a esas alturas del libro, reivindica también el liberalismo. En algún momento del libro dice: ¿cómo uno no podría estar de acuerdo con la defensa de la autonomía individual, con la defensa de las libertades, ¿no? Mucho más en un autor que ha sido también siempre tan singular, tan individual, ¿no es cierto? Y tan respetuoso y proclamador, digamos, de su autonomía como intelectual, ¿no es cierto? Entonces fíjense que entonces hay esa reivindicación de la política como espacio de diálogo, de confrontación y de debate. Está la reivindicación de lo republicano, está la reivindicación de este componente liberal, pero Hugo también viene de un universo intelectual vinculado a las izquierdas, me atrevería yo a decir, ¿no? Y en esa discusión sobre el tema del liberalismo se mete también a la discusión del marxismo y de las izquierdas, y me parece que también en alguna de las páginas del libro Hugo termina señalando que a él le parece sugerente, interesante, una fórmula que él trabaja a propósito de citar a un gran autor mexicano que es Octavio Paz. Entonces él reseña a Octavio Paz cuando discute los temas del liberalismo y recoge esta idea de Paz según la cual como que un gran tema pendiente y una gran salida es reconciliar tradiciones que habían estado enemistadas históricamente, que era la tradición liberal y la tradición socialista, ¿no? El gran desafío, un gran desafío político, intelectual, es reconciliar estas dos tradiciones. Ahora, yo les decía que me parece que el libro refleja de alguna manera las preferencias, los ideales, las apuestas políticas de Hugo Neira, y también reflejan sus temores, sus preocupaciones, ¿no? Y efectivamente la última parte del libro está muy marcada por discusiones actuales y discusiones del futuro. ¿Y qué cosa es, cuáles son algunas de las cosas que le preocupan a Hugo Neira? Ya lo mencioné hace un rato. Él lanza esta reivindicación de la política como espacio de diálogo, de negociación, de búsqueda de acuerdos, de intercambio, y estamos viviendo épocas en donde lo antipolítico está reinando, ¿no? Cada vez hay menos espacio para el diálogo, para el intercambio, para la búsqueda de acuerdos. Cada grupo se cierra en sus verdades particulares, ¿no es cierto? Priman tendencias hacia la exclusión, la descalificación del rival, del adversario, ¿no? Vivimos tiempos además en los cuales, y esa es otra gran parte del libro, las tendencias de la globalización y de la mundialización imponen unas lógicas economicistas que son fuertemente excluyentes, que erosionan la soberanía de los estados, que también es otro tema que se trabaja en el libro, debilitan la política, ¿no es cierto? La soberanía política debilitan a los estados y los grandes intereses económicos empiezan a ser cada vez más fuertes. Hay un país que está presente en varias secciones en el libro y que yo al comienzo no entendía muy bien cómo es que entraban en este rompecabezas, que es China. Y me parece entenderlo porque una de las grandes preocupaciones de Hugo respecto al mundo actual y al futuro, me parece que se ilustran un poco en la actualidad china, ¿no? Es decir, esta mezcla de un desarrollo capitalista tremendamente intensivo, tremendamente, digamos, destructivo en cierto modo, ¿no es cierto? Una lógica de la producción un poco desaforada, además mezclada con autoritarismo político, ¿no? Y esa mezcla de un capitalismo descontrolado con el complemento de formas autoritarias de poder político están presentes muy bien ilustradas en
en la China de hoy, pero esa combinación, digámoslo así, pende como una amenaza sobre todo el planeta, digámoslo así. Son amenazas que se ven en todas partes del mundo y también ciertamente en nuestros países, ¿no? Eso en el ámbito de las preocupaciones, y luego el libro termina haciendo algunas especulaciones sobre el futuro, ¿no es cierto? Sobre cómo es que va a funcionar la política en un contexto en donde las bases con las cuales funcionaba la polis, digamos la política inspirada en la polis, ya no existen más, ¿no es cierto? Entonces ya vivimos otros tiempos, la unidad base de la polis ya deja de ser la familia y deja de ser el trabajo, y también los proyectos de vida de las personas dejan de ser los referentes sobre los cuales se funda la política, y al final el libro termina, digámoslo así, con un tono de mucha incertidumbre, ¿no? De cierto pesimismo, como decía Hugo, ¿no? Respecto de las tendencias del futuro, y que claramente, digamos, creo yo que plantean temas que nos preocupan a todos, ¿no? En fin, entonces no quiero extenderme demasiado, los invito a leer el libro, no solamente por el valor, digámoslo así, pedagógico que tiene este trabajo junto con los otros que ha escrito Hugo, que sirve muy bien como material para desarrollo de clases, ¿no? Yo no sabía lo que el profesor Hidalgo dijo, que esto surge de las clases de Hugo, ¿no es cierto? Entonces sí, tiene mucho valor desde ese punto de vista pedagógico, pero creo yo también que tiene mucho valor para conocer mucho mejor qué es lo que Hugo piensa de estas cosas, cuáles son sus aspiraciones políticas y cuáles son sus temores respecto del futuro, ¿no? Así que los invito a leerlo, y pues felicito a Hugo, que nos abruma siempre con la última andada de publicaciones que tiene entre manos, y bueno, ojalá que se mantenga siempre tan activo como siempre, ¿no? Muchas gracias.